Hola, hola. Miren esta hermosa vista que tengo en esta tarde. Hermosa vista y todo viene de nuestro Señor, del Dios de milagros. Hoy la palabra creo que va a bendecir a todos, va a edificar a todos aquellos que oigan y escuchen de un Dios de milagros. Nosotros contamos con un Dios de milagros, con un Dios de misericordia, con un Dios que extiende todos los días, sus misericordias sobre nosotros. Imagínense que la palabra dice que nuevas son cada mañana. Así que no te desanimes, no te frustres, no te quedes en la caída, sino al contrario, toma la mano del Señor y que el Señor te guíe en cada día. Como hablábamos el día de ayer, esa guía continua que el Señor quiere darnos porque Él conoce nuestro futuro. Y el día de hoy vamos a estar leyendo lo que es Salmos capítulo 78, perdón, Salmos 78, y vamos a leer a partir del versículo 17. Hechos capítulo 17 a partir del versículo 22, y vamos a tomar unos versículos del capítulo 18. Y estamos en Primera de Reyes capítulo 18. Así que no te pierdas este tiempo con el Señor, no te pierdas de esta lectura donde va a mostrarnos, donde va a abrir nuestros ojos para que veamos que nosotros tenemos un Dios de milagros. Siempre, siempre Dios actúa en ese papel, un Dios de milagros. Cada vez que una persona conoce del Señor es un milagro, cada vez que la persona es sanada es un milagro, cada vez que la persona es restaurada es un milagro, cada vez que nos levantamos de la cama todos los días es un milagro de parte del Señor. Y esto que vemos aquí, esto tan hermoso es creado por ese Dios al cual nosotros adoramos y exaltamos, al cual el Señor hace ese milagro sobre nuestras vidas todos los días. Oremos en esta mañana, tarde o noche, dependiendo la hora que tú lo veas, pero que el Señor se glorifique en medio de tu vida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder verte, de poder experimentarte, de poder crecer en ti a través de tu palabra, a través de aquello que cuenta tu palabra, de aquellos que cuentan cuando te vieron, cuando te escucharon. Señor, gracias por toda tu palabra, Señor, que es un testimonio que habla de ti, Señor, que nos muestra al Dios de milagros, Señor. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable y nos enseñe y nos revele a ese Dios de milagros, porque sé que todos, Señor, estamos esperando un milagro de parte del Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, hoy clamamos a ti y pedimos que seas tú interviniendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Así que acompáñame si tú tienes tu Biblia ahí, si tú tienes literalmente la palabra, y si no, pon mucha atención, pon un corazón disponible y tus oídos disponibles a oír la palabra del Señor en estas tardes. Vamos a leer el Salmo 78, versículo a partir del versículo 17, y dice así: pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo, dice esta versión. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob. Su ira ardió contra Israel, dice.
porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Se hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Habla de Cristo, pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Desató desde el cielo el viento solano. Con su poder levantó el viento del sur. Con lluvia de polvo hizo que les lloviera carne. Nubes de pájaros como la arena del mar los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Comieron, y esta versión dice, y se hartaron, pues Dios le cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho, aunque tenían la comida en la boca. Cuando el enojo de Dios vino sobre ellos, dio muerte a sus hombres más robustos. Abatió a la flor y nata de Israel. Miren cómo aquí esta porción del Salmo 78 nos va revelando al Dios de milagros. Y eso fue lo que enojó a Dios, porque en todo, o sea, desde que los sacó de Egipto, ya es un milagro. Él los cubría con una nube en el día, ya es otro milagro. Les alumbraba con una columna de fuego, ya es otro milagro. Después de que salieron de Egipto, Dios hizo ahogar o morir a todos los egipcios que venían en contra del pueblo de Israel. Y ya es otro milagro. Y entonces ellos decían, y miren cómo es el corazón tan duro, porque ellos decían, bueno, ¿será que Él podrá darnos de comer? O sea, si estaban, bueno, Dios hizo muchos milagros y ellos lo vieron literalmente, y ellos todavía decían, ¿será que Él puede darnos algo de comer? ¿Será esto cierto? Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros veamos todos los detalles del Señor? ¿Cómo es de importante que solamente con que tú te levantes en la mañana ya es un milagro de parte del Señor? ¿Cómo es de importante que nosotros no normalicemos toda nuestra rutina de salir de casa y regresar a casa? Lo normalizamos tanto que no vemos el milagro del Señor que te hizo en ese día, que tú saliste bien de tu casa y regresaste bien a tu casa. ¿Cómo es de importante que nosotros valoremos todos los detalles que el Señor nos da? Todos los detalles que el Señor da a tu vida ya son un milagro. Y que no seamos como el pueblo de Israel, sin hablar mal de ellos, pero sí que ser un ejemplo de no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel con Dios. Entonces, ¿cómo es de importante esto? Recibe el milagro de la provisión de Dios. El salmista aquí continúa contando la historia del peregrinaje del pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. Y él comienza a hablar de toda esa milagrosa provisión de Dios. Y a pesar de esa milagrosa provisión de Dios, dice en el versículo 17 que leímos, volvieron a pecar contra Él. Se rebelaron, y no solo se rebelaron, sino le exigieron una comida por capricho o porque a ellos se les antojó, ¿verdad? Entonces, miren cómo aquí es de importante el poder ver esos milagros que el Señor hace en nuestras vidas todos los días. Todos los días tú recibes un milagro de parte del Señor. Seamos agradecidos y cuando nosotros vemos esos detalles pequeños del Señor, cuando vienen las pruebas difíciles, vamos a poder confiar y creer en lo que Dios es capaz de hacer, en lo que Dios es capaz
de hacer en medio de nosotros. Dios los ayudó de todas las maneras, de todos modos Dios les ayudó. Hizo, dice, que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Esto prefigura, este versículo prefigura la comida espiritual que Jesús provee. La comida espiritual que Jesús provee todos los días para nosotros. Por eso es importante estos tiempos con el Señor, porque ahí es donde nosotros nos alimentamos, ahí es donde nuestra fe es fortalecida, ahí es donde nuestra fe es afirmada en el Señor. Y entonces Él dio esa provisión y hoy en día también nos da esa provisión el Señor en medio de nuestra vida. Y esto que habla este versículo, vuelvo a repetir, prefigura la comida espiritual que el Señor Jesús nos provee hoy en día. Así que de la misma manera, cuando dice en el versículo 20, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Dios provee agua de una roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. O sea, cómo es de importante que nosotros seamos agradecidos con todos los detalles que el Señor nos da día tras día. Desde que abrimos nuestros ojos, desde que nos levantamos. Si hoy tú no tuviste un dolor, es un milagro del Señor. Si hoy tú saliste de tu casa y regresaste a tu casa, es otro milagro del Señor. Cómo nosotros debemos de tener en cuenta todo eso y no lo normalicemos todo, porque cuando normalizamos las cosas, somos como el pueblo de Israel, exigimos que nos den, exigimos la bendición de Dios, exigimos que yo le sirvo al Señor y por qué no. Entonces, cuando nosotros no agradecemos cada detalle que el Señor nos da, caemos o corremos el peligro de caer en exigirle a Dios. Y a Dios no se le exige, porque Dios ya nos ha bendecido. Dios ya ha hecho un milagro en medio de nuestras vidas. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo aún más sorprendente. Y Pablo lo escribe así, dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Literalmente en ese tiempo sucedieron las cosas. O sea, imagínense, ellos vieron con sus ojos naturales esos milagros que el Señor hacía constantemente. Hoy nosotros sabemos que el agua, por eso no tenemos nosotros sed, sino que somos saciados por esa roca espiritual, por Cristo, que bebemos esa agua, ¿verdad? Entonces somos saciados, bebemos de esa agua espiritual también. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí, beba de aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, brotará ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor hoy en día hace que el Espíritu Santo habite en ti y en mí? Y Él es el que nos sacia de toda verdad. Él es el que nos sacia de Cristo. Así que literalmente el pueblo de Israel vio los milagros, pero no había un corazón agradecido, no estaba conociendo al Dios de milagros. No solo busques que el Señor te haga un milagro, sino conócelo para no desviarte de la verdad, para no caer como en ese mismo error que cometió el pueblo de Israel, de demandarle al Señor, de exigirle, pero no ser agradecido y no valorar lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos no valoraron que Dios los sacó de la esclavitud, que Dios les estaba prometiendo una tierra a ellos sin vivir en esclavitud. Lo mismo Dios hace hoy en nosotros. Dios nos ha
quitado toda esclavitud, nos ha perdonado todo pecado, quiere que vivamos en libertad, quiere que disfrutemos de la vida eterna desde ahora. Entonces, lo mismo que nosotros podamos ser agradecidos de esos milagros espirituales que tú y yo ya hemos recibido de parte del Señor. Y si no, dice que aquel que crea va a tener, va a tener esa agua viva dentro de sí, el Espíritu Santo dentro de sí. Así que cree en Cristo Jesús, en lo que Él puede hacer en ti. Ahora acompáñenme a leer Hechos capítulo 17 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 22. Y dice así: Pablo se puso en medio de Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, dijo, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. O sea, tenían muchos dioses. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. O sea, miren que Pablo tomó aún la misma cultura para evangelizarlos. Y entonces dice, es lo que yo les anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da todos, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Eso lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren en verdad. Él está lejos, en verdad. Él no está lejos, perdón. Voy a volver a leer el versículo 27. Dice, esto lo hizo Dios para que todos ay no, perdonen. Esto lo hizo Dios para que todos lo que busquen y aunque sea a tientas, o sea, a ciegas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Imagínense esto, pues que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo dentro de los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se reunieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otras más. Vamos a
permítanme, a Hechos capítulo 18, dice, en Corinto, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco llegando de Italia, porque Claudio había mandado a todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Miren aquí que nos habla en el libro de Hechos capítulo 17 y 18, que debemos de creer en el milagro de la resurrección de Cristo. Acuérdense que este es el evangelio, ¿verdad? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, ahí vemos un milagro que nos alcanza a nosotros, porque la palabra dice que aquel que cree en Cristo Jesús y muere, tiene la vida eterna, está en la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Entonces, no podemos dejar afuera la resurrección de Cristo, porque a través de la resurrección de Cristo, Cristo venció a la muerte. Entonces, el mensaje siempre, siempre es Jesús. Cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a la gente al nivel de la gente. No empieza por el Antiguo Testamento, como hizo con los judíos, proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran al Dios desconocido y se sirve de eso para explicar que Cristo Jesús es el Dios que creó todo, que Cristo Jesús es ese Dios desconocido, pero que Él viene a dar a conocer ese Dios desconocido a esta gente en Atenas. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, lo que ellos estaban haciendo, Él les explica: eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y dice 3 cosas sobre Dios en medio de todo este pasaje. Él es el creador, Él es autosuficiente y Él es todo lo que necesitamos. Imagínense aquí, Él es el creador, Él es autosuficiente y Él es lo que necesitamos todos. O sea, ahí desbarató todo lo demás de los otros dioses. Él es el creador, Él es autosuficiente y Él es lo que necesitamos todo. Y esto lo vemos en los versículos 24, 25, 26, 27 y 28, donde Él explica quién es Cristo Jesús. Y Pablo prosigue citando con aprobación
a sus poetas. O sea, él dice, así como escribieron sus poetas, o sea, no rechazó nada, o sea, no hizo como muchos tal vez de nosotros hacemos, que inmediatamente miramos lo negativo, sino que más bien vio lo negativo, pero vio cómo usarlo para mostrar que realmente Cristo es el verdadero Dios. Entonces, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos intuiciones notables acerca de Él en la fuente secular, que Él es la fuente de todo. O sea, miren que Pablo no rechazó lo que tenía la cultura o lo que ellos conocían, sino que él utilizó eso para mostrar a Cristo Jesús. Creo que nosotros debemos de tener ese entendimiento, no debemos de atacar a la gente, no debemos de condenar a la gente, porque no somos llamados a eso, sino somos llamados a manifestar la verdad, hablar la verdad, y la verdad es Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento acusamos y hablamos? Sí, es que esta gente hace, es que hicieron, es que no hicieron, es que adoran, es que no adoran, y comenzamos a acusar, pero realmente nuestro objetivo no es solo acusar, no es acusar, sino mostrar la verdad, mostrar a Cristo Jesús. Su charla llegó como al clímax cuando proclamó el mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino de Damasco. O sea, él mismo, por eso es tan importante que nosotros experimentemos el favor de Dios, que nosotros nos encontremos con el Señor, porque eso es lo que más seguridad nos da a nosotros. Cuando tú y yo tenemos esa relación con el Señor, nosotros vamos a tener esa firmeza en nuestra fe para hablarles a otros con autoridad. No con la autoridad humana, sino con la autoridad de saber, yo lo conozco, Él me ha hablado, Él hizo esto en mí, Él me transformó, Él me sigue transformando, Él me habló con respecto a esto. Y eso nos da autoridad, porque vamos con seguridad a hablar. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue al final para Jesús y no lo será para ti ni para mí. O sea, nosotros en Cristo tenemos la vida eterna. Así que también tú serás resucitado a la vida. Aquí Pablo dice que la resurrección es la prueba que Dios ha puesto, un día en el que juzgará al mundo con justicia mediante su hombre elegido. Ese hombre elegido es Jesús. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las reacciones al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos fue muy similar a la que experimentamos hoy en día. Algunos se rieron, otros se mostraron interesados, otros creyeron en lo que estaban oyendo. Algunos se burlaron de lo que estaban oyendo. Bueno, algunas personas, dice, se unieron a Pablo y creyeron, ¿verdad? Algunos se burlaron, unos se burlaron. No te sorprendas si cosechas esta reacción de alguna persona, ¿verdad? Otros fueron interesados. Queremos que tú nos hables más acerca de este tema. Y otros creyeron ahí mismo, ¿verdad? Familias enteras creyeron ahí mismo. Y después de esto, Pablo tomó rumbo a Corintios. Probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús
y la resurrección. Dice que cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer a tanto a los judíos como a los no judíos de la muerte y la resurrección de Cristo. Y no les pedía que tuvieran una fe ciega. Tu fe no es irracional. El hecho de la vida, la muerte y resurrección de Cristo da razones para creer. Así que nosotros podamos entender el milagro de la resurrección de Cristo, que ya ahí Cristo Jesús hizo un milagro en nosotros.